Em, no somos muchos ni muchas, pero bueno, arranquemos. Bueno, en el día de hoy vamos a trabajar la idea de estrategias de fortalecimiento de lo organizativo, o sea, estrategias de intervención que orientan en forma general la intervención hacia algún horizonte de transformación predefinido. Después de hoy nos quedan dos clases más, dos teóricos sincrónicos más. El miércoles que viene veríamos instrumentos, veríamos tres instrumentos de eh, gestión asociada, de Pogiese, veríamos eh, de Boaventura Santos, el diálogo de saberes, y veríamos fortalecimiento organizativo de los sin tierra. Y dentro de 2 miércoles sería la última y veríamos conformación de cooperativas. Y ahí termina la materia. Yo lo que estos instrumentos no son de uso obligatorio, digamos, en el trabajo final, porque solamente se va a adecuar algún instrumento, depende de la estrategia que ustedes puedan definir en, en relación a la intervención con el sujeto colectivo que ustedes elijan. Por lo tanto, es probable, digamos, que tomen uno sí y otro no, o quizá dos, con suerte. Entonces, bueno, por otro lado, tenemos algo que yo quería compartir, digamos, que son em, las primeras jornadas de economía popular, social y solidaria. Es un encuentro que genera, que impulsa la facultad. En la facultad hay mucha gente trabajando con sujetos colectivos que están interviniendo en la economía popular. Entonces se realiza este primer encuentro regional de emprendimientos de inclusión sociolaborales. ¿Se ve ahí el afiche? ¿Se ve o...? Sí, profe, se ve. Perfecto, bueno. Este, esto van a ser los días 26, 27, 28 de octubre y a nosotros nos interesa mucho como cátedra una participación de ustedes. Nosotros entendemos que eh, sería muy importante estar y participar en alguna de las actividades, pero bueno, sabemos que como el cuatrimestre se cursa virtual, algunos y algunas de ustedes están por acá y otras están lejos. Así que pensábamos una estrategia de que conformen grupos donde en cada grupo haya por lo menos una persona que pueda asistir. Después de asistir, se reúnan en grupo, puede ser virtualmente, obviamente, y puedan hacer una descripción de, eh, por ejemplo, una estrategia que haya aparecido, digamos, presente y algún instrumento en las exposiciones que hubo en el encuentro. Y con ese debate grupal, ustedes escriben entre 10 renglones aproximadamente, sintetizan esto en 10 renglones, o sea, sujeto colectivo, estrategia, instrumento, y en el práctico del día 2 de noviembre, cada grupo lo vuelca en el chat de la reunión virtual del práctico. Y con ese material se discute en la reunión del día 2 del práctico. Entonces, en ese sentido, sería una
una actividad de tipo obligatoria, o sea, todos tienen que participar, todos y todas. Algunas por ahí podrían tener la suerte de poder estar, otras no, pero de alguna forma participan en la elaboración, la discusión y la exposición. Entonces, bueno, eso es un poco lo que queríamos. ¿Qué pasa? Para nosotros es importante tomar contacto con estos sujetos colectivos que se van a exponer en la jornada por el hecho de que lamentablemente hay una variedad muy importante de sujetos colectivos que están peleando la sobrevivencia en el campo de la economía social, popular y solidaria. O sea, quizás son sujetos colectivos que se reunieron por otro tema, pero la falta de trabajo, por ejemplo, los ha llevado a que de pronto, no sé, eh, nos está pasando, por ejemplo, ahora que hay una asociación de personas que han tenido trasplantes y que la situación de necesidad económica los está llevando a plantearse una cooperativa de trabajo de tipo textil y estamos teniendo que intervenir, probablemente se arme un taller en la zona del mercadito y bueno, por ejemplo, como trabajadores y trabajadoras sociales tenemos que trabajar con ese sujeto colectivo, comprender, digamos, todo su proceso, digamos, ¿no? O sea, cómo se conformaron y cómo hoy están desarrollando una estrategia de, si bien por ahí la motivación fue, digamos, una ayuda mutua por un problema de salud que tenían en común. Hoy la acción colectiva está pasando también por la construcción de un soporte material, como es la economía, ¿no? Entonces, bueno, eh, estos emprendimientos de economía popular no son emprendimientos que solamente, digamos, se ponga en juego la economía. Se pone en juego, por ejemplo, la sobrevivencia grupal, la integración grupal, la colaboración, la solidaridad entre ellas y ellos. Entonces, la intervención no es una intervención que tenga que hacer un economista, es una intervención que necesita los saberes del trabajo social. Por eso es que nos dedicamos como facultad a armar la jornada y nosotros como cátedra queremos que ustedes participen y bueno, dentro de las posibilidades que tienen ustedes, bueno, tratamos de hacer una participación lo más nutrida posible. No sé si quieren comentar algo sobre este tema o después lo siguen charlando en los prácticos para eh, por ahí tienen más confianza para tomar la palabra. Eh, no sé, si quieren, lo seguimos charlando después en los prácticos y vemos cómo continuamos con la parte de estrategias. ¿Parece bien? Bueno, entonces continuamos y vamos directamente a la parte de estrategias. Bueno, em, la clase de hoy sobre estrategias
trabaja a partir de un apunte que se llama Ficha 2, Estrategias de Intervención Emancipatorias con Sujetos Colectivos, que está, bueno, colgada en la solapa correspondiente del aula. Lo que un poco, digamos, a ver, vamos a tratar de que esto funcione. Bueno, partimos de varios supuestos teóricos, entre los cuales tenemos tres principales. En primer lugar, el concepto de intervención social que tomamos de Carballeda y en segundo lugar, la idea de intervención social compleja y en tercer lugar, la idea de estrategia. La idea de intervención social de Carballeda significa la posibilidad de que una intervención social sea tanto emancipatoria como coercitiva, digamos, pueda expandir los grados de autonomía o restringirlas. La, la segunda idea, la idea de intervención compleja, también es de Carballeda y se relaciona con la idea de que la intervención afecta una serie importante, digamos un grupo importante de dimensiones de la vida social, ¿no? Por eso hablábamos recién. Nosotros intervenimos sobre un grupo con un sujeto colectivo que tiene una dimensión grupal, pero también hay, digamos, una acción colectiva de tipo económica. O sea, había una acción colectiva, por ejemplo, que tenía motivaciones en la salud y bueno, me parece que algo salió mal. Disculpen, pero me parece que algo salió mal y vamos a arrancar el Power de nuevo. Bueno, ahí retomamos. Bueno, entonces teníamos estos tres supuestos. La intervención social, como con esa doble posibilidad de aumentar o disminuir la autonomía. La intervención compleja, como la posibilidad de
operar o intervenir sobre distintas dimensiones de la vida social al mismo tiempo, ¿no? Hablábamos lo de salud y lo de economía, por ejemplo. Y por último, la idea de estrategia. La idea de estrategia es una idea que venimos retomando de Carlos Matus. Carlos Matus es un autor que ustedes van a ver en la materia de quinto año en Administración de Políticas Públicas. Em, y eh, otro eh, y una idea que tenemos que tener presente es que la idea de estrategia es un elemento de la metodología. O sea, cuando hablamos metodología en trabajo social, lo que hablamos es una forma de ver, por ejemplo, el sujeto colectivo, la escena, la situación, una, una estrategia en este caso, ¿no? En otros casos de intervención no se va a hablar de estrategia, porque en realidad nosotros necesitamos hablar de estrategia porque trabajamos en campos conflictivos y probablemente como hay actores que pueden ser antagonistas, por ejemplo, o rivales, o solamente, digamos, no cooperan, entonces necesitamos una estrategia para sortear los obstáculos que se van planteando. En cambio, en otros campos de la intervención, por ahí la metodología no incluye una estrategia, incluye solamente un plan o acciones. Y por último, el elemento que compone también la metodología son los instrumentos. Por lo tanto, nosotros a lo largo de la materia estaríamos intentando brindarles a ustedes una metodología, o sea, una forma de ver los sujetos colectivos, una forma de entender la escena donde trabajan y activan los sujetos colectivos, una forma de pensar una estrategia, ¿no? O sea, qué hacer, cómo movernos, cómo trabajar, hacia dónde ir y cómo definir acciones de intervención. Y por último, instrumentos, o sea, tareas concretas que sabemos que sirven, que tienen resultados, como lo vamos a ver con el caso de la gestión de saberes o gestión asociada o diálogo de saberes. Bueno, eh, entonces, para repasar, digamos, la estrategia, según Carlos Matut, es necesaria para lidiar contra la incertidumbre. ¿Por qué? Porque en realidad no hay una ciencia que nos diga, bueno, qué va a hacer el otro actor, el otro sujeto colectivo que se opone, por ejemplo, o aquel actor que se opone a, eh, por ejemplo, no sé, estamos en una situación, eh, digamos, imaginémonos en una comunidad barrial y bueno, hay un plan para poner el agua, por ejemplo, y bueno, puede haber un reclamo, digamos, una solicitud, una demanda, pero bueno, la verdad no se sabe qué va a hacer, por ejemplo, la municipalidad o la empresa proveedora de agua. Entonces, bueno, ahí, digamos, hay que lidiar con la incertidumbre. Lidiar con la incertidumbre significa, bueno, avanzar un poco sobre esa nebulosa que no sabemos, que es un lugar que no sabemos qué van a hacer los otros actores, y desde ahí, digamos, tratar de construir, digamos, acciones que permitan, por ejemplo, sortear un poco los elementos o los obstáculos que pueden plantear esos otros actores. Bueno, ahora lo vemos un poquito más. Eh, Carlos Matus nos va a plantear que, bueno, que para esto se necesita seguir una serie de principios, que, bueno, eso lo van a ver con mejor profundidad el año que viene, ¿no? Que tienen que ver con, bueno, entender bien la situación, ¿no? Lo que sería para nosotros, por ejemplo, la estructura de oportunidades políticas, por ejemplo. ¿Por qué? Y bueno, porque hay que saber, por ejemplo, si se puede pedir el agua o no, o pedir, digamos, una cobertura
de plan Hacemos Futuro o pedir tierra, digamos, o entonces, ¿qué pasa? Ahí incide el momento, ¿no? Porque no es lo mismo en un momento donde el Fondo Monetario está pidiendo achicar el gasto social que en un momento donde, por ejemplo, se libró el gobierno de ese condicionamiento y bueno, y de pronto puede haber una expansión de los planes sociales. O de pronto, por ejemplo, puede pasar como pasó con el Ministerio de Salud que tenía tierra y bueno, y las compañeras leyes hacen, la piden y el ministerio, tratándose de una población muy vulnerable, les concedió la tierra y ahí empezaron a construir un barrio, ¿no? Por ejemplo, en la foto de acá abajo vemos cómo estas compañeras y compañeros están construyendo, ¿no? En este caso están haciendo bloques, pero bueno, los bloques son también para autoconstruir un barrio de viviendas. En la foto de arriba están las familias que están produciendo leche en Maipú, en la colonia. Entonces, ¿qué pasa? Ahí uno, digamos, los principios a seguir, digamos, bueno, tiene que ver con la definición de objetivos, mapear a los actores, no ver quiénes habitan en el escenario y después tener una serie de, digamos, de tácticas o de métodos que tienen que ver con, digamos, la forma del manejo, digamos, el aprovechamiento de las oportunidades, ¿no? Por ejemplo, economizar recursos, eh, digamos, no utilizar por ahí el elemento sorpresa, eh, por ejemplo, encadenar estrategias, eh, tener una variedad de planes. Bueno, que van a ir profundizando, digamos, en la materia del año que viene cuando lean más profundamente a Matus, que no es el momento. Pero bueno, básicamente, digamos, en este momento nosotros lo que tenemos que saber es que tenemos principalmente que analizar una situación con lo que nosotros fuimos aprendiendo en la materia, mapear a los actores en el sentido de poder apreciar, digamos, los movimientos, digamos, la forma, por ejemplo, las formas de acción de cada actor, sus gramáticas, y, y bueno, y saber utilizar los recursos propios, digamos, ¿no? Bueno, entonces, em, en síntesis, digamos, como decíamos al principio, las estrategias de intervención son intervenciones sociales complejas, porque de pronto, digamos, afectan, como decíamos, la salud, pero también la economía. Son situadas porque hay que tener muy presente, digamos, el territorio, la escena de los actores que están, digamos, conviviendo y que están hoy confrontando. em, Necesita, digamos, enlazar, digamos, los objetivos, ¿no? Los objetivos que se plantea el sujeto colectivo con las acciones de una forma lógica, ¿no? O sea, ir construyendo un camino lógico que a través de las acciones lleguemos a cumplir esos objetivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si decimos, bueno, vamos a poner el agua, entonces necesitamos, por ejemplo, bueno, asegurarnos los materiales, asegurarnos el permiso, asegurarnos la mano de obra, o sea, todos los elementos que hacen, digamos, a una lógica de construcción, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, bueno, el tema del mapa de actores, que ya lo venimos explicando. En el mapa de actores, por ejemplo, caracterizar cada actor, ¿no? Decíamos las gramáticas, o sea, la forma de cómo piensan, cómo, cuáles son su cultura, sus formas, digamos, de ser, de actuar, los repertorios.
y necesitamos un nivel de conocimiento profundo, ¿no? Que realmente nos explique cómo funciona esa escena, esos actores. ¿Por qué? Porque si nosotros decidimos hacer algo, nosotros tenemos que presuponer, digamos, cómo van a reaccionar los demás actores. Entonces no es solamente describir lo que existe, sino también poder explicar lo que puede existir. O sea, es un nivel, el conocimiento explicativo es un conocimiento más poderoso que el descriptivo. No, no es solamente, digamos, eh, escuchar y ver, digamos, o observar cómo se mueven sus actores, sino también inferir cómo se van a mover ante determinado estímulo. O sea, es un conocimiento más poderoso porque es predictivo, necesita predecir, ¿no? Eh, bueno, yendo un poquitito digamos, en este camino de cómo armaríamos una estrategia, el primer paso sería, bueno, ver qué pasa con con nuestros sujetos colectivos y bueno, una realidad que está pasando ahora es que emergen sujetos colectivos que se movilizan, por ejemplo, por distintas necesidades, en gran medida económicas, ¿no? O sea, nosotros y nosotras desde el trabajo social vamos a enfocarnos no en todos los sujetos colectivos, sino en aquellos sujetos colectivos que no tienen asegurada su inclusión social, ¿no? Que por cuestiones, digamos, propias de la cuestión social, tienen, digamos, un nivel de, de, de desenganche, digamos, diría Javier Brancoli, de los mecanismos de inclusión social. Entonces, bueno, en concreto estamos hablando de los sectores más pobres y vulnerables. Entonces, ahí, en estos sujetos colectivos que emergen, tenemos, por ejemplo, que poder captar las lógicas, no solamente, digamos, por ejemplo, lo productivo, si estamos frente, por ejemplo, un grupo que quiere armar una cooperativa, quiere producir algo o quiere armar un club de trueque, por ejemplo, sino también las lógicas existenciales, muchos otros elementos que están también adheridos a esa práctica material, que tienen que ver con su vida, que tienen que ver con el sentido de la vida, que tienen que ver con, por ejemplo, nos pasa hoy trabajando con trabajadores de la vía pública, del espacio público, que, como yo les contaba, estamos trabajando en la ley de protección a los trabajadores y trabajadoras del espacio público, ¿no? Los feriantes, los trabajadores, los vendedores ambulantes, los artistas callejeros. Y una de las cosas que aparece es que bueno, que por ejemplo hay gente que viene siendo tercera generación de vendedor ambulante, ¿no? Y bueno, hay también una cuestión, digamos, existencial que tiene que ver con cómo ellos ven sus trabajos, cómo, por ejemplo, cómo le toman cariño, por ejemplo, a la feria, a lo que es la, digamos, la feria en términos sociales, en términos de colectivo, o sea, lo que es sentirse parte, digamos, de un grupo que construye no solamente un emprendimiento individual, sino una feria como construcción colectiva. Entonces, bueno, ahí aparecen una serie de sentidos que nosotros también tenemos que captar para poder entender mejor, digamos, cómo es esa acción colectiva. Otro elemento interesante es entender que la crisis lo que hace también es eh, pone de alguna forma altera, resquebraja los mecanismos tradicionales de integración. Por lo tanto, genera la oportunidad de que surjan mecanismos alternativos, nuevos, que no existen, o que en realidad son combinaciones de otras formas anteriores que se han vivido en la historia, ¿no? Entonces, de pronto, así vemos cómo surge, por ejemplo, la autogestión. La autogestión
era algo que bueno, que la verdad estaba muy poco difundido porque el capitalismo había extendido mucho la relación de dependencia, ¿no? Ser empleado de una empresa, de una fábrica, estar bajo patrón. Pero bueno, ahora no hay tantos patrones que te tomen como empleada o empleado. Entonces la autogestión surge, vuelve a surgir, ¿no? Como por ejemplo la de eh, armar una cooperativa o armar un emprendimiento donde, bueno, vos o el grupo son los jefes, digamos, de ese emprendimiento y no hay un patrón. Bueno, esto tiene que ver también con, por un lado, con una primacía de un neoliberalismo donde eh, hay un vaciamiento, una retracción del desarrollo del movimiento económico, y por otro lado tiene que ver con acervos culturales que vienen, por ejemplo, de tiempos anteriores, que tienen que ver, por ejemplo, con perspectivas o gramáticas del anarquismo, por ejemplo, o del socialismo que planteaban la autogestión, ¿no? De hecho, las cooperativas es una forma organizativa que traen ellos, ¿no? Anarquistas, socialistas, comunistas, en el siglo XIX. Entonces, vuelven a tener oportunidad de surgir elementos organizativos que habían perdido, digamos, vigencia, pero que en la crisis vuelven como una cajita de herramientas que la gente tiene guardada, ¿no? El acervo cultural, que los transmiten la militancia, que se transmite de generación en generación, como dice Alcir Argumedo, entonces llegan hasta el presente y en el presente se recrean, ¿no? Como dice Tarrow, en un repertorio modular, ¿no? Se recrean en un contexto diferente. Entonces ahí emergen otros modos de existencia, otros modos de producción que no son exactamente lo que venían, sino que son algo nuevo. No se sabe bien qué es, ¿no? Porque hay autores que hablan de una pragmática vitalista. Significa que hay un pragmatismo, no es que haya un dogmatismo donde se dice, bueno, estos son los métodos del comunismo, del socialismo o la autogestión. Entonces hay como una cosa mucho más flexible donde de pronto te sirve una relación bajo patrón y la sostenés o de pronto no hay patrón y bueno, hay que armar un taller. Por ejemplo, yo les conté, visitamos un taller de textil y en rigor es casi como un taller clandestino donde un coreano explota a, no sé, 50 mujeres bolivianas, migrantes indocumentadas. Pero en realidad no hay un patrón. Las compañeras armaron el taller exactamente igual que el taller clandestino, pero son ellas las dueñas del taller. Entonces, ¿qué pasa? En ese sentido hay como una cosa pragmática, o sea, si el neoliberalismo les exige una superexplotación en el taller textil o en la quinta o en la obra de construcción, bueno, se superexplotan para llegar al objetivo. ¿Y el objetivo cuál es? Bueno, vitalista significa vida. El objetivo es preservar la vida, es la reproducción de la vida. Entonces, quizá no sean grandes emprendimientos en términos de ganar plata, pero sirven y tienen sentido, cobran sentido porque sostienen la vida. Y esa es la existencia, ¿no? O sea, ahí en eso les va la vida. Entonces, las chicas van a seguir con ese taller hasta que encuentren mejores posibilidades. Esa es la pragmática vitalista, o sea, hacen lo que sea necesario hacer para vivir. ¿Por qué? Porque vivir es algo que da sentido en sí mismo, es algo que tiene sentido, digamos, privilegiarlo por sobre cualquier otro elemento. Entonces, bueno, hay pragmatismo. Nosotros no tenemos que ir tampoco con una mirada dogmática que diga, ah, no, esto no voy a intervenir acá porque esto es, no sé, una autoexplotación de las mujeres. Sí, bueno.
probablemente es una autoexplotación de las mujeres, pero ellos lo necesitan y no tienen opción. Entonces, por ahí la intervención lo que puede hacer es tratar de transformar esos lugares en lo más democrático posible. ¿Para qué? Para que lo que suceda puedan ellas tener control y puedan ellas decidir sobre su futuro y esas condiciones de trabajo tan apremiantes y tan dolorosas. Entonces, en la autoconstrucción, por ejemplo, nos pasó eso, estar en el dilema entre, digamos, la autoexplotación para llegar a la vivienda o seguir viendo las casillas. Y el 100% de las compañeras eligieron autoexplotarse para llegar a la vivienda de material. Entonces no era una opción seguir en las casillas, porque seguir en las casillas era la muerte, era el desastre. Entonces la autoexplotación era una opción. Entonces ahí es como que el nivel, el umbral de dignidad se nos mueve, que es un poco lo que nos decía Aldaísa Esposati. O sea, nosotros suponemos un umbral de dignidad, pero bueno, el umbral de dignidad era otro, porque se define desde la subjetividad colectiva de ese grupo en función de la estructura de oportunidades reales que ellas tienen. Y la verdad, ellas tenían dos opciones nada más: o seguían las casillas o construían las casas ellas. Y bueno, las construyeron después de ellas, yo hablo en los 90, ¿no? Después de los 90 hasta acá, infinidad de grupos de mujeres se autoconstruyeron en situaciones parecidas y lo siguen haciendo. Después el Estado trató, y nosotros como trabajadores sociales tratamos de mejorar esas condiciones laborales, por ejemplo, generando un apoyo económico, construyan la vivienda también cobren y no tengan que, digamos, tener la desesperación de o comer o construir, digamos, ¿no? Bueno, seguimos para adelante. Bueno, entonces captar toda esa, Boaventura Santos le llama la hermenéutica de las emergencias, ¿no? O sea, hermenéutica es tratar de no ser dogmático, de tratar de ver realmente lo que es, por dónde pasa, digamos, lo que emerge y abrirse de pronto a decir, bueno, no, aunque sea una sobreexplotación, yo lo voy a escuchar igual y voy a ver cómo puedo, digamos, intervenir y mejorar, por ejemplo, ampliar la estructura de oportunidades para que ellas puedan salir de esa autoexplotación. Entonces, esa es un poco la hermenéutica, ¿no? O sea, abrirnos a reconocer, digamos, elementos que por ahí no están dentro de nuestro panorama teórico, digamos, de nuestro marco teórico. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos nada, no queremos saber nada tampoco con la superexplotación, digamos, ¿no? Entonces, pero bueno, de pronto nos la encontramos y tenemos que saber leerla, entender de qué depende, cómo se puede modificar. Em, bueno, entonces, em, lo que, lo que vamos a tratar de hacer es relacionar, digamos, las estrategias con estos movimientos de la sociedad que habíamos visto en la clase anterior eh, de Sposati y de Natalucci y Brancoli, cuando hablamos, por ejemplo, de los movimientos de descolectivización, de segregación socioespacial que dieron lugar en la historia a un movimiento de territorialización, un movimiento de autogestión y un movimiento de institucionalización, ¿no? Por ejemplo, en general nosotros estamos viendo que estos sujetos colectivos van detrás de los elementos básicos, ¿no? Que son alimentación, vestido y vivienda. Por ejemplo, hoy tenemos una demanda fuerte de algunos movimientos que plantean tierra, techo y trabajo. Entonces, podríamos empezar a caracterizar las estrategias según se relacionen con esos movimientos emancipatorios que habíamos visto
cuando vimos Brancoli y Natalucci, ¿no? Por ejemplo, las estrategias que corresponderían al momento de la territorialización, ¿no? Por ejemplo, en la foto de arriba tenemos una, una demanda, ¿no? de tierra, tierra para vivir, dice el colectivo, y en la foto de abajo tenemos lo que fue la toma de Guernica, que fue una de las tomas más recientes, ¿no? Pero bueno, tomas hay todos los días. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, de alguna forma, últimamente la pandemia arrojó a muchas personas fuera del trabajo. Por ejemplo, en estas jornadas que trabajamos con feriantes, nos contaban muchas compañeras que muchas dejaron de tener trabajo en la época de la pandemia, perdieron su trabajo y desde ahí tuvieron que ir a poner un puesto en la feria para revender algo, para producir y vender. Entonces, ¿qué tenemos? Gente que, bueno, no puede acceder a la vivienda, no puede acceder al alquiler y de nuevo, digamos, tenemos como contingentes arrojados a los territorios donde, bueno, se recrean comunidades. Se recrean comunidades barriales, bueno, por ejemplo, por ahí si tienen suerte, em, en los asentamientos se van como aumentando la densidad, se dice, ¿no? Donde había un terreno y había una casilla, bueno, por ahí los padres le dan a los hijos, a la hija, que la posibilidad de construir atrás y de pronto en un terreno empieza a haber dos casillas. Y eso puede seguir. O por ejemplo puede pasar en las villas que de pronto construyen un piso hacia arriba, ¿no? Y de pronto puede seguir, ¿no? Y hoy tenemos eh, un aumento de la densidad, se llama, ¿no? Entonces, todo eso va cambiando el territorio, ¿no? Entonces, en ese cambio, tenemos, por ejemplo, acciones de apropiación, ¿no? Y apropiación o reapropiación, ¿no? O sea, un cambio en la forma donde se apropian de esos elementos. Esos elementos pueden ser la tierra, pueden ser los alimentos, el agua, los servicios públicos. Eh, entonces, las formas que se dan de relación, digamos, entre los distintos sujetos colectivos, vamos a hablar de tramas sociales, ¿no? Tramas porque no son en un sentido, sino que son en diversos sentidos. Pero a su vez, un cambio, digamos, ¿no? Imaginémonos que viene un nuevo contingente de familias que, bueno, que han sido desplazadas de los alquileres y bueno, y cambian la dinámica del barrio, cambian la dinámica de la comunidad. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, que la propia acción colectiva resignifica los espacios, ¿no? Resignifica, digamos, la relación con los bienes, ¿no? Los bienes materiales. Em, entonces hay muchísima actividad que tiene que ver con, digamos, eh, cómo apropiarse y cómo darle significados a esos elementos, ¿no? Y ahí va a salir, digamos, una serie de sujetos colectivos y a su vez que van a tener distintas eh, acciones colectivas en las cuales podemos también elaborar estrategias de apropiación, de producción. Y bueno, va a haber un movimiento muy fuerte, por ejemplo, de distintas intervenciones, por ejemplo, en estos espacios comunitarios, ¿no? Como por ejemplo, pensar los espacios de cuidado, pensar los espacios de trabajo, eh, construir, digamos, el hábitat, ¿no? En forma comunitaria, ¿no? De pronto, me imagino, por ejemplo, lo más probable es que ahora, en este caso del taller textil, que vamos a trabajar con las personas trasplantadas en el mercadito haya
que no haya un local, digamos, para ellos y haya que construirlo. Entonces, bueno, la ayuda mutua es una estrategia de construcción, ¿no? Es probable que el gobierno pueda ceder algún espacio de lo que es, digamos, la infraestructura comunitaria y haya que armar una acción colectiva de tipo de producción. Entonces, ahí digamos que la figura de cooperativa va a ser muy importante. Por otro lado, tenemos también estrategias que pueden vincularse a lo que vimos con Brancoli como cierta autogestión, ¿no? O sea, que no está desligada con lo anterior, la territorialización, pero la autogestión, como bien la vimos con Brancoli, es todo un movimiento que tomó fuerza en los 90. ¿Por qué? Porque el Estado, más que, digamos, ayudarte, o sea, con la ayuda también había como elementos no deseados, ¿no? O sea, la ayuda social iba como disminuyendo por el ajuste propio de los 90 y también había acciones no deseadas, digamos, como cierto asistencialismo, cierto clientelismo. Entonces eso fue resintiendo un poco la relación entre los sujetos colectivos y el Estado. Entonces toma fuerza un movimiento que podemos denominarlo de autogestión, ¿no? O sea, es aceptar la asistencia social estatal, pero renegar de alguna forma de muchos contenidos que venían adosados a la asistencia, ¿no? Que tenían que ver con acciones, por ejemplo, que no le permitían organizarse, tomar fuerza. Entonces acá nacen una serie de organizaciones, más bien autónomas, que no se declaran independientes del Estado, porque en la medida en que son pobres necesitan la asistencia. Pero ¿qué hacen? Comienzan como a plantearle una negociación cada vez más dificultosa al Estado, en el sentido de que pasan de ser un actor pasivo a ser un actor, digamos, con pensamiento propio, con capacidad de discutir, con capacidad de discutirle los objetivos de un programa social, por ejemplo. Suponete, un caso típico fue los programas de microcrédito, ¿no? Por ejemplo, el Banco Mundial, ya desde los años 70, venía proponiéndole a los gobiernos que le presten plata a la gente y que la gente pobre hace maravillas con la plata si es que construye la cultura de la devolución. Entonces ahí nace la idea del crédito, darle crédito a las familias más pobres. Entonces, ¿qué pasaba? De alguna forma había programas que se centraban en el crédito. Y bueno, hubo una serie de organizaciones que cuestionaron centrarse en el crédito como un eje, digamos, de la acción social, y ellos plantearon que en todo caso lo que veían muy importante para ellos era centrarse en lo organizativo. ¿Por qué? Porque la organización podía trabajar el crédito para hacer crecer los emprendimientos productivos, pero también podían eh, discutir, podían aprender, podían acompañarse. Son un montón de cosas que la organización permitía. Entonces, estos grupos de organizaciones le discutieron al Estado que el eje del programa no debía ser el crédito, debía ser lo organizativo, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestionamientos hizo de que vaya habiendo todo un movimiento de organizaciones autónomas con capacidad de decidir, de crecer, digamos, no, digamos, aceptar todo lo que venía del Estado, sino, bueno, aceptar en todo caso algunos elementos, discutir otros, bueno, y así es donde este esquema, digamos, este movimiento va creciendo y llegamos a los 2000 con un sector de organizaciones autónomas bastante importante. Eh, por ejemplo,
un caso de organización no autónoma sería, por ejemplo, las manzaneras, que bueno, que trabajaban en una relación bastante orgánica, digamos, con los programas, el programa Vida, por ejemplo. Entonces, más allá de que cada manzanera también fue construyendo su autonomía personal, digamos, porque ellas fueron creciendo, ¿no? La misma gestión también las llevó a muchos a crecer. Pero básicamente, digamos que era un programa más bien asistencial. Si bien tenía un eje organizativo, era un programa con un eje fuerte en lo asistencial. Estas organizaciones, bueno, le discutían al Estado, bueno, reforzar el eje organizativo. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, nace una autoconstrucción también como, como la que proponía el Estado, pero con grados mayores de decisión, de democracia, de asamblea, ¿no? Como más autodeterminada. Entonces, hacían que el Estado, bueno, le provea, por ejemplo, materiales o financiamiento y ellos organizaban todo lo demás. O sea que toda la obra la organizaban realmente desde la organización. Entonces ahí crece mucho, por ejemplo, las cooperativas de vivienda, cooperativas, por ejemplo, en vez de formar un emprendimiento, una unidad productiva, digamos, que por ahí no tiene persona jurídica, sacan una personalidad jurídica, tanto una cooperativa o una asociación civil sin fines de lucro, y eso les da un reconocimiento de parte del Estado y les da una autoridad y les da una responsabilidad. Entonces, tener personal jurídica es también un indicador de cierta autogestión, ¿no? O sea, como que han pasado ya a un nivel de capacidades y toda la autogestión se basa en saber aprovechar lo que se llama el fondo de trabajo, o sea, aprovechar su fuerza propia, aprovechar los recursos propios. Ahora vamos a ver después una estrategia muy importante que es la de desarrollo local, que se basa en eso, en aprovechar los recursos propios. Acá en la foto que estamos viendo un taller, es el plenario después de los talleres de el trabajo con las trabajadoras y los trabajadores del espacio público para debatir sobre el proyecto de ley. Por lo tanto, estamos, por ejemplo, ahora también, digamos, tenemos estrategias que pueden ligarse a lo que veíamos con Natalucci, digamos, lo que es la institucionalización también como un movimiento, o sea, un movimiento de la sociedad, de personas, de sujetos colectivos que quieren reconstruir la perspectiva de derechos, ¿no? O sea, reconstruir los derechos perdidos, construir derechos nuevos, ¿no? Entonces ahí, digamos, tenemos toda esa perspectiva de convertir una demanda social en un programa, en una ley, em, en una, em, en un plan. Entonces, bueno, ahí tenemos también una estrategia, tenemos la posibilidad de elaborar estrategias muy importantes, porque, por ejemplo, eh, puede ser que hagamos, no sé, una, en este caso estamos trabajando en la ciudad de Luján, ¿no? Esa construcción que se ve es parte de un museo de Luján, y ahí estamos, ahí un poco la estrategia es crear una especie de ordenanza municipal que vaya apuntalando el proyecto de ley, ¿no? O sea que las y los trabajadores de Luján piensen que Luján tiene tantas procesiones y tantas marchas y tantas manifestaciones religiosas que hay mucho históricamente, ¿no? De la santería, o sea, mucho emprendimiento productivo que venden, producen, revenden, ¿no? Las estampitas, todos los souvenirs, y bueno, y alrededor de eso fue creciendo, entonces hoy hay todo tipo de feriantes, hay muchas ferias,
no solamente por lo religioso, sino también por lo turístico, digamos, eh, por el turismo por ahí que tiene una raíz religiosa, pero que en realidad después se despliega en otro tipo de actividades, como pueden ser gastronomía, ¿no? Entonces hay ferias que, por ejemplo, venden productos alimenticios. Entonces, bueno, hay muchísimos trabajadores y trabajadoras del espacio público y la estrategia sería crear una ordenanza que ya permita ordenar el uso, el acceso, un acceso equitativo al uso del espacio público, ¿no? Ordenado, con un sistema, digamos, de regulación que pueda, digamos, ofrecer los permisos para poner los puestos en la calle, pero que no tenga una tributación importante, o sea que como se trata de una población que no tiene que contribuir al Estado, sino que en realidad es más bien acreedor del Estado, entonces no tiene sentido que tribute. Entonces, bueno, por ejemplo, que los permisos sean gratis o a bajo costo, que haya también un sistema, digamos, de control para que la gente, bueno, que cumpla los permisos, eh, pueda seguir trabajando y el que no cumple, digamos, con lo especificado en los permisos, también se quede claro qué tiene que hacer, porque hay veces que la policía, por ejemplo, la municipalidad, como no tiene ninguna legislación, hace y deshace. Entonces llama a la policía y dice, bueno, llévense todo esto acá. Entonces por ahí la policía le rompe las cosas, ya no hay nada, o por ahí le roban la mercadería, ¿no? Pasa acá con los senegaleses, con los manteros, entonces pierden la mercadería. Entonces, bueno, regular todo eso significa darle un procesamiento ordenado, democrático, con instancias, digamos, que no sean discrecionales, ¿no? Que viene un funcionario con ganas de reprimir y hace un desastre, sino que haya una ordenanza significa que haya un orden social. Bueno, esa es un poco la estrategia en este caso, pero bueno, hay muchas otras que tienen que ver por ahí en otras épocas se trabajaba más con, no sé, imaginémonos, armar un plan fines en un barrio con un montón de jóvenes que no pudieron seguir el colegio secundario, entonces, bueno, había que buscar un local, había que buscar docentes, había que armar todo eso, y eso todo es una estrategia. ¿No? Porque de pronto por ahí la escuela no quería el fines. Esto pasó. Entonces necesitas saber, bueno, qué opciones puede tomar la escuela, con quién puede hablar, qué sé yo, para estar preparada y preparado para poder llevar adelante el fines, porque si no, una directora de escuela que está enojada porque no le gusta el fines, te lo para. Bueno, ese tipo de cosas es lo que sería el mapa de actores y, digamos, un pensamiento estratégico. O sea, bueno, ¿qué hacemos si la escuela dice que no, que el fines no? Bueno, buscamos otro lugar, hablamos con consejeros del ministerio. Bueno, eso es la estrategia. Em, bueno, en esta estrategia se pone un poco en juego nuestro lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, muy probablemente tengamos que utilizar un instrumento muy importante que es, bueno, poder construir un diálogo de saberes, en el sentido de poder entender, digamos, que nadie sabe todo. O sea, ni el que viene de la academia sabe todo lo que se sabe en un barrio, ni el que viene del barrio sabe todo lo que se sabe en un ministerio. ¿Por qué? Porque hay un saber político institucional que se produce al interior del Estado, hay un saber territorial que se produce en las comunidades, en los barrios, y hay un saber científico que se produce en la academia. Y todos son necesarios, no hay que tener la soberbia de decir, bueno, este sirve, los demás son inferiores, como suele pasar, entonces hay desprecio. El trabajo social en ese sentido tiene la sabiduría de poder construir ese diálogo de saberes, con lo cual también construye una relación con el otro, no lo pone debajo de los técnicos, los científicos, porque bueno, son menos, porque saben menos, sino que bueno, hay la posibilidad de diálogo.
hay la posibilidad de escucha, hay la posibilidad también de aprender de parte nuestra las cosas que se saben en los barrios, que se saben en los ministerios, se saben en el Estado, saberes territoriales, políticos, institucionales, y todo eso dentro de un cierto marco de valores, ¿no? Eh, que no solamente son, como solemos decir en trabajo social, ético-político, sino, como dice Boaventura, también son estéticos. ¿Por qué? Porque no podemos posicionarnos con la misma lógica tradicional de lo que está en crisis, digamos, de lo que no funciona. Tenemos que inventar cosas nuevas, aprovechar la crisis para inventar cosas, formas nuevas de expresión, una nueva oratoria, una nueva estética, o sea, un nuevo deseo, digamos, que como dice Boaventura y Esposati, o sea, que las ganas de cambiar también florezcan, o sea, haya ganas de llevar el cambio adelante, porque si no hay deseo, no hay forma de resolver los problemas. Entonces, ahí, en ese deseo, tiene que ver lo estético, ¿no? O sea, nosotros no solemos ir por ese lado, porque la ciencia social como que se ocupa poco de la estética, pero bueno, Boaventura y Esposetti nos alertan de eso, de que no podemos ir con la misma cosa, digamos, con los mismos discursos, con las mismas prácticas, con las mismas mañas, digamos, que lo que está en crisis, que lo que la gente ya está cansada de soportar. Entonces, bueno, ahí hay que tener creatividad también. Y lograr algo que venimos conversando en la cátedra, que es la sinergia emancipatoria, o sea, entrar en frecuencia con el sujeto colectivo, no chocar. O sea, pero tampoco hacer seguidismo, porque por ahí plantean cosas que no son emancipatorias, digamos, ¿no? Esto pasa mucho con la política, porque la política tiene una dimensión de coerción. Entonces nosotros sabemos que la intervención no tiene que ser coercitiva, tiene que ser más bien liberadora. Entonces ahí va a haber una tensión. Va a haber una tensión porque, bueno, de pronto eh, los movimientos que están producidos políticamente tienen elementos de coerción con los cuales solemos chocar. Y bueno, por eso la sinergia no es seguidismo, es una sinergia emancipatoria, o sea, tratar de coincidir lo más posible en términos de lo emancipatorio. Después, si hay, digamos, elementos de presión, elementos de coerción y demás, bueno, ahí nosotros no vamos a participar, porque bueno, eso pueden ser tareas partidarias, que bueno, todo el mundo tiene derecho a hacerlas, a llevarlas adelante, pero nosotros no. Entonces, bueno, ahí por eso quizá hay un recorte, digamos, o sea, nosotros buscamos un empoderamiento mutuo. El trabajo social también se empodera en términos de que esos sujetos colectivos apoyan y reclaman e instalan la necesidad de que existan estos planes, estos espacios de intervención. Bueno, ahora para cerrar vamos a ver un ejemplo em, que es una estrategia muy ambiciosa de difícil concreción, pero que bueno, que según las épocas se puede avanzar, pero siempre sirve para tenerlo como horizonte, ¿no? Que es la idea de desarrollo. La idea de desarrollo es una idea discutida porque en realidad el desarrollo siempre ha estado de la mano del capitalismo o también del comunismo, del socialismo, pero digamos siempre ha sido una idea imperfecta, siempre ha tenido, digamos, críticas. El problema es que no ha habido otra idea de superación del desarrollo, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, si nos vamos por fuera de la cosmovisión moderna capitalista hacia las comunidades originarias, ellos no van a hablar de desarrollo, sino que van a hablar de buen vivir o vivir bien. Entonces, nosotros tenemos que tomar esos elementos también como, o sea,
como algo importante en América Latina, que hay un sector muy importante bueno, que no comulga con la idea de desarrollo, ¿no? Como nos pasa por ahí los que tenemos más un origen un poco más europeo y de cultura moderna, pero podríamos plantearnos para avanzar una perspectiva crítica del desarrollo, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo local que plantea José Luis Coragio es una estrategia que trabaja a partir de los factores de potenciar eh, o sea, su horizonte es la satisfacción de las necesidades de una comunidad local, pero no las necesidades artificiales que crea la sociedad de consumo todo el tiempo, ¿no? Sino las necesidades sustantivas, las necesidades, digamos, eh, más importantes que le dan sentido a la vida, ¿no? O sea, está estudiado que en la sociedad de consumo necesitamos un juguete nuevo cada 3 meses, porque lo que nos compremos a los 3 meses ya como que uno se habitúa al uso y a los 3 meses necesitas comprarte otra cosa. Entonces, durante todo el siglo XX y a partir de la Revolución Rusa principalmente, el capitalismo siempre mantuvo una industria cultural a toda máquina para ofrecerle falsos ideas de realización al obrero para que no se sume a la revolución, no se sume a la política, no se sume a todo lo que podía llevar a la revolución, como fue la Revolución Rusa, que generó pánico. Entonces, durante todo el siglo XX tenemos una industria cultural que trabaja para el consumo como forma de dispersar, digamos, la existencia del sentido, digamos, de la vida. Entonces, la verdad, la sociedad capitalista está muy perdida en el sentido, estamos muy perdidos en el sentido, entonces el diálogo con las comunidades originarias nos puede, por ejemplo, ayudar. Y ahí vamos a ver que vamos a empezar a coincidir, por ejemplo, en la idea de comunidad, en la idea de necesidad sustantiva, no artificial, no el fetichismo de las mercaderías que dice la Escuela de Frankfurt, ¿no? O sea, el invento de necesidad, y apostar a los factores endógenos. Por ejemplo, ¿qué es lo endógeno? Lo de adentro, lo que tenemos nosotras y nosotros. ¿Qué tenemos? Bueno, somos trabajadores en general, porque, bueno, las personas que tenemos, digamos, problemas de inclusión no somos burgueses y dueños de nada, somos desposeídos, trabajadores. Entonces, ¿qué tenemos? Trabajo. Tenemos trabajo, tenemos relaciones entre nosotros porque hemos podido construir una comunidad y eso no es poco. Tenemos aptitud porque, por ejemplo, es un poco si hay algo que a mí me sorprendió mucho, es como, por ejemplo, las mujeres, se dice que la obra no es un lugar para las mujeres. Y eso es una mentira, porque la mujer tiene mucha más aptitud y actitud para construir una vivienda que el hombre. Quizá porque la sufre mucho más, históricamente la sufre más que el hombre, pero el nivel de fuerzas, de trabajo que han desarrollado las mujeres en estas décadas es impresionante, es sorprendente. Entonces, ahí tenemos aptitudes, ¿por qué? Porque son aptas, por más que se crean que no son albañiles oficiales o medio oficiales, tienen altísima capacidad para, para producir, digamos, los distintos oficios y actitud. Entonces, ahí es lo que tenemos que apostar. Nosotros tenemos factores endógenos que tenemos que apostar. ¿No? Tenemos nuestro trabajo, tenemos actitud, tenemos aptitud, tenemos, por ejemplo, una actitud que nos permite capacitarnos, porque solamente el necio, el que cree que sabe, digamos, es el que no se predispone a capacitarse. Pero el que cree que no sabe, bueno, quizás se predispone mejor a capacitarse y termina mucho más capacitado y de pronto termina oficial, digamos, no medio oficial o peón.
porque, bueno, porque avanza en los saberes, los distintos oficios. Entonces, el desarrollo local va por un camino parecido al del buen vivir, no es que rompe, y tiene, por ejemplo, una participación interna muy democrática, ¿no? Y esto es muy importante que lo plantee Coragio, porque es lo que lo diferencia también de otros modos de desarrollo, ¿no? Los desarrollos tradicionales no son democráticos, ¿no? O sea, el desarrollo económico, digamos, la idea de crecimiento económico que plantea el neoliberalismo, para nada es democrática. Entonces acá, esta es una estrategia de articulación de recursos y actores a partir de una participación democrática. Por eso es una estrategia, me parece muy, muy piola, que nosotros tenemos que tener presente para trabajar en una comunidad barrial, en un medio rural, en una ciudad del interior, en un medio urbano, en una gran ciudad. En todos los lugares podemos pensar una estrategia de desarrollo local. Eh, bueno, del hábitat ya hemos hablado. ¿Qué pasa? La autoconstrucción, por ejemplo, eh, es todo un movimiento de sujetos colectivos que no inventan nada. ¿Por qué? Porque la autoconstrucción es una práctica antigua. O sea, todos los pueblos de todas las civilizaciones, de todas las épocas, autoconstruyeron. O sea, en cuevas, en chozas, en cavernas, en ranchos, en casas, eh, en villas, todos los pueblos autoconstruyen. La sociedad capitalista ha hecho una división social del trabajo que dicen, bueno, hay una rama especializada en la construcción y de pronto tenés a los albañiles que te dicen, no, no, ¿qué hace una mujer en la obra? O la UOCRA que te dice, no, no, nosotros hacemos la construcción. Pero en realidad esos son, digamos, cuestiones que en términos históricos son anecdóticas. O sea, cuando eso se cae, lo que queda es la gente y la gente vuelve a construir. Entonces, eso es lo que está pasando ahora con la crisis. O sea, nadie tiene plata para construir con una empresa. Entonces, bueno, a lo sumo contratás un albañil, qué sé yo, y si no, construís vos. ¿Viste? Y esto pasa en todos los barrios y villas, asentamientos. Entonces ahí hay toda una estrategia de, que es una estrategia de tipo autogestiva, ¿no? Pero que a su vez también tiene lleva a una territorialización, porque vos cambiás el territorio, generás otras tramas sociales, le das otros significados, porque de pronto no es lo mismo que un comedor lo haya hecho la comunidad a que lo haya hecho el Estado. Obviamente los dos están buenísimos, pero los significados van cambiando, ¿no? O sea, eh, cuando es algo autogestivo, digamos, la relación con ese bien material, es otro, ¿no? La faz simbólica cambia mucho. En cambio, no sé si a ustedes les ha pasado ir a un barrio, por ejemplo, donde hay una unidad sanitaria o un centro asistencial totalmente apedreado y con todas las aberturas rotas de piedras que les tiran los chicos, los jóvenes del barrio, que parece la jihad, la intifada, la guerra santa, ¿no? Que, que hacen los palestinos cuando le tiran piedras para defenderse a los israelitas. Eh, y uno se pregunta, ¿qué habrá pasado? ¿Qué relación habrá entre ese centro estatal y la comunidad para que gente de la comunidad haga eso, ¿no? Eh, Esto es muy diferente cuando
algunas obras, por ejemplo, las hacen los mismos jóvenes o los miembros de la comunidad. Hay otra relación entre el bien material y ese grupo humano. Entonces, para mí esa agresión tiene que ver con una mala relación entre quizá los gobiernos, puede ser que ese centro asistencial lo hayan hecho los militares, en la época de los militares, puede haber pasado algo así. Entonces, bueno, es importante, digamos, toda la cuestión simbólica que se pone en juego en los bienes materiales, por ejemplo, en las construcciones, ¿no? En todos los dispositivos arquitectónicos, y porque eso va a traer de alguna forma va a condicionar la trama social futura. Em, por ejemplo, hay un tema muy interesante. La obra es un lugar saludable. La gente se cura en la obra. La obra es un lugar de aprendizaje. La gente aprende, se capacita. La obra tiene muchas potencialidades. La obra es progresista, transforma, cambia, mejora. Entonces, podríamos llegar a decir que la autoconstrucción es una estrategia en sí misma eh, de intervención, porque se torna lo que llaman algunos científicos un hecho social total, cambia muchas dimensiones de la vida social al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando las personas de una comunidad hacen un barrio, ¿no? Se hacen sus casas. Entonces, bueno, por eso vamos a hablar de externalidades positivas, por ejemplo, las políticas, porque, por ejemplo, ¿qué pasa? La obra de autoconstrucción es participada por definición, o sea, no hay forma de hacer autoconstrucción si no es con la gente adentro, si no es participando, no hay posibilidad. Para si evitas la participación, entonces lo que tenés es digamos, lo que hace una empresa, ¿qué hace? Alambra el lugar donde va a ser una vivienda, un barrio, para que no entre nadie y ahí ellos construyen. Bueno, esto es todo lo contrario, o sea, se busca permanentemente que vengan la mayor cantidad de gente posible, pues es la forma de hacer la obra más rápido y más fácil, menos trabajosa, menos pesado. Entonces, la autoconstrucción es participativa por definición y eso cambia la faz política, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente internaliza la idea de participación y esa idea de participación se traduce después en muchos campos de la vida social. Entonces tiene externalidades políticas, ¿no? Lo que se podría llamar poder popular. Entonces, por eso mismo, quizá no hay autoconstrucción en muchos lugares, ¿no? Porque bueno, esto cambia la dinámica política. Entonces, ¿qué se hace? No, 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 deja, dice, no, no, no es necesario que la gente se esfuerce. Vamos a poner una empresa a hacer la obra. Entonces, ha pasado esto y por lo tanto no hay procesos participativos, no hay cambios, por ejemplo, políticos. Después tenemos la autogestión productiva, ¿no? Por ejemplo, la gente hace cosas, la gente produce, la gente, digamos, si hay un buen empleo, lo toma, pero si no hay un buen empleo, bueno, ve qué puedo hacer. Entonces ahí volvemos a la pragmática vitalista, o sea, se hace lo que se puede, no lo que dice un libro, ¿no? Entonces, bueno, la gente, por ejemplo, los compañeros que están arriba son gente que se quedó sin laburo en el 2001 y se fueron a la costa y pescaron, y son pescadores artesanales. Y arrancó la pesca en la costa como una estrategia de sobrevivencia. Y bueno, fueron creciendo, se fueron organizando, hicieron una autogestión, ¿no? Tienen una, una cooperativa que trabaja
para el turismo, trabaja para la población local, para la comunidad, trabaja para la municipalidad. Arriba a la derecha tenemos un compañero que con varios jóvenes arrancaron una fábrica de quesos en un pueblito, en una ciudad pequeña del interior. En la misma ciudad, un grupo de mujeres que viven en el campo decían, bueno, nosotros tenemos poco laburo en el campo y nos sobra tiempo, podemos hacer algo. Entonces le pidieron ruecas a la municipalidad y se pusieron a hilar lana de oveja y después lana de llama para hilar lana, teñirla, lavarla, teñirla, tejer y vender en locales su producción en locales en la costa, en locales, por ejemplo, vendían en un local de Cariló. Eh, Después, bueno, abajo tenemos otras escenas de autoconstrucción, pero ¿qué pasa? Tenemos mucha gente que hace muchas cosas en distintos rubros, ¿no? Tenemos los recuperadores urbanos, eh, tenemos, por ejemplo, decenas y centenas de mujeres nucleadas en talleres textiles. Bueno, en la medida en que se autogestionan, por ejemplo, se conforman en cooperativas en su inmensa mayoría, y esas cooperativas a su vez se pueden ir nucleando entre sí en federaciones, ¿no? Entonces, ahí tenemos toda una estrategia de es una estrategia organizativa que les permite defender mejor su trabajo, ¿no? O sea, cooperativizarse, vamos a ver en la última clase, y asociar a las cooperativas permite, por ejemplo, agarrar un laburo para el Estado, como fue el de los camisolines para el COVID, ¿no? Hacer, por ejemplo, un contrato por 1,5 millones de camisolines. Es un número. Entonces, ¿qué pasa? Sola no hubieran podido un grupito. Se asociaron varios, entonces eso fue como una estrategia de asociación de armar una federación de cooperativas textiles. Bueno, y así la estrategia va llevando a que se defienda el trabajo, o sea, que tenga mayor posibilidad de defender el trabajo. ¿Por qué hay que defenderlo? Y bueno, porque enfrente hay otros actores que también quieren lo mismo, o por ahí no quieren que vos te organices mucho porque le sacás parte de la ganancia, entonces la tienen que compartir y eso, bueno, no es tan simpático. Entonces, bueno, para eso se necesita una estrategia, porque se ponen en juego la propiedad, el control y el usufructo. O sea, por ejemplo, no sé, en la foto de arriba del galpón es una propiedad estatal. Entonces, bueno, ahí la municipalidad te da ese galpón para que vos lo uses, pero si vos no lo usás, se lo da a otro. Entonces, es un buen sistema de propiedad, ¿no? Entonces, un privado, por ejemplo, una cooperativa, un particular, que va, digamos, a resolver problemas de ingreso en la comunidad, le dicen, bueno, está bien, usa el galpón, te hacemos un comodato o si haces plata, bueno, nos pagas un pequeño alquiler. Pero no, en la foto de arriba a la derecha ya está ese galpón terminado. No sé si se ve bien. Y en las fotos de abajo, por ejemplo, tenemos donde está el muchacho, es una escuela agropecuaria que armó una instalación para que los alumnos y las familias puedan faenar animales, ¿no? Y en cambio, en la foto de abajo, donde a la izquierda, es un galpón alquilado por la Asociación de Pescadores Artesanales para faenar pescado. Entonces, la propiedad es un tema, digamos, importante, y ahí, por ejemplo, tratamos de que pueda, digamos, la propiedad no ser un problema, en el sentido que gaste, se gaste demasiado dinero, digamos, en acceder y eso haga perder, digamos, generar
un ingreso muy bajo. Entonces hay que pensar la cuestión de la propiedad. Por eso los casos de propiedad estatal o familiar o comunitaria han, han permitido, digamos, defender un poco el trabajo, pero también hay que ver qué pasa con el control y qué pasa con el usufructo. O sea, el control tiene que ver con quién controla esa unidad productiva y el control sirve, por ejemplo, para tomar decisiones que puedan, por ejemplo, llevar mejores beneficios a esos trabajadores o trabajadoras. Y el usufructo es justamente, bueno, quién es el destinatario de esos beneficios, ¿no? Si va a ser, por ejemplo, un grupito, si van a ser todos. Entonces, bueno, ahí hay mucha experimentación. Y entonces lo que nosotros tenemos que ir buscando es formas de propiedad, control y usufructo que, bueno, que puedan defender mejor el trabajo de las personas. Pero también hay también una cierta pragmática, digamos. No es que solamente funciona la propiedad estatal o si es propiedad privada no funciona. No es así. O sea, hoy tenemos experiencias, por ejemplo, muy interesantes en Moreno, donde hay privados que entregan sus tierras a cooperativas de horticultores muy pobres que las trabajan y se negocia un precio justo. Entonces ahí el privado está generando también un desarrollo local porque el precio justo permite resolver necesidades. Ustedes saben muy bien que los horticultores son gente muy pobre, por ejemplo, viven en condiciones muy precarias, ganan bastante poco, a pesar de trabajar muchas horas. Y esto tiene que ver con los precios de la mano de obra y demás. Entonces, ahí qué hizo la municipalidad. De alguna forma se metió en el medio y dicen, bueno, trancemos un precio justo. ¿Para qué? Para que el horticultor no sea muy pobre. Y el privado, como le ofrecía seguridad, la, la, la municipalidad, que en realidad el principal problema ahí era la seguridad, entonces como se resolvía el principal problema, aceptó un precio justo con el cual se beneficia al privado y se benefician los horticultores. En cambio, cuando no hay un precio justo, se beneficia, por ejemplo, el dueño de la tierra y el horticultor muchas veces gana muy poquito. Bueno, esto es un poco lo que tenemos que también tener presente en la estrategia porque, bueno, estas tres variables son a veces un problema. Bueno, por ejemplo, los productores familiares es otro de los grupos que sujetos colectivos que buscan también, trabajan mucho en las zonas periurbanas, en las zonas de chacras, de quintas, donde hay minifundios, ¿no? Donde hay pequeñas superficies, donde trabajan, por ejemplo, producciones intensivas o trabajan producciones de animales de granja. Bueno, los pescadores artesanales, ya les conté, y que, ojo, los pescadores artesanales están en la costa marítima y también en la costa de los ríos y en las lagunas, ¿no? Entonces, ponerle en la cuenca del Salado hay muchas lagunas, por ejemplo, donde hay pescadores, y esos pescadores se asocian y necesitan también, digamos, estrategias de mejora de esas asociaciones. Bueno, la comercialización comunitaria, que bueno, hoy la verdad está como explotando porque por donde uno ande hay una feria de algo. Bueno, ahí digamos, también hay que intervenir con un pensamiento, con una estrategia, porque bueno, la cuestión de los precios, la cuestión de cómo se arma una feria, los permisos, es todo una serie de decisiones que no son solamente económicas, por ejemplo, tienen que ver con construir, digamos, el territorio, construir el lugar, querer el lugar, hacerlo bonito, ¿no? Hoy tenemos feriantes que se plantean, más que una cuestión económica, nos plantean hacer bonito el lugar, o sea, que sea un paseo, que sea algo donde la gente realmente se sienta bien. Y bueno, la verdad los feriantes disfrutan muchísimo
conversar, intercambiar, porque bueno, sabemos que la feria y el mercado no son solo lo que el capitalismo nos enseñó como ferias y mercados. Las ferias y los mercados son instituciones antiguas, existen muchos siglos antes que el capitalismo y siempre fueron lugares que además de resolver cuestiones económicas eran centros sociales, centros de reunión, centros de intercambio. Y esto fue muy importante en muchas culturas nómadas y sedentarias. Entonces, la feria tenemos que pensarla y el mercado como algo mucho mejor de lo que el capitalismo hizo del mercado. Porque nosotros nos dicen mercado, decimos, no, el mercado es una porquería porque el grande se come el chico, no hay ninguna democracia, vienen los monopolios, se instalan. Bueno, ese es el mercado capitalista. El mercado capitalista y más el neoliberal son mercados que se les llama autorregulados, pero en realidad a lo que llevan es una concentración de los ingresos y a generar, por ejemplo, mucha desigualdad, una desigualdad creciente. En cambio, el mercado históricamente es un lugar de encuentro entre, digamos, em, donde no hay necesariamente procesos de monopolización. Entonces, ese es uno de los horizontes, ¿no? Que sea un lugar de entre iguales, no sé, equiparar el poder entre los distintos actores del mercado para que pueda haber algún tipo de democracia, ¿no? Por ejemplo, en la fijación de precios, en la fijación de las formas de condiciones de intercambio. Entonces eso nos llevaría a lugares mucho más democráticos donde se pueda defender el valor del trabajo. Bueno, los recuperadores urbanos, bueno, acá hay mucha intervención también, porque bueno, es un grupo muy vulnerable que tiene un pasado, digamos, de mucha fragmentación y en las últimas décadas se viene desandando esa soledad del ciruja, del botellero, del carrero y se van asociando a partir de un esquema muy autogestivo, o sea, con mucha desconfianza del Estado, de los sectores del poder, de los sectores medios, de los sectores altos, porque bueno, es un sector muy castigado y por lo tanto intervenir con ellos no es fácil, en el sentido de que la confianza tiene mucho valor. Entonces, bueno, puede haber desconfianza de nosotros y nosotras durante un tiempo hasta que vean que realmente uno puede con la intervención mejorar las capacidades de gestión, de defender su trabajo también. Entonces, bueno, ahí hay distintas acciones que pueden conformar la estrategia, ¿no? Como es, por ejemplo, la agregación de valor. La agregación de valor significa no vender, por ejemplo, el cartón así nomás, sino venderlo prensado para que sea más barato el transporte, no vender el PET, el plástico de las botellas de gaseosa, sino que en todo caso molerlo con un molino y venderlo como PET molido, eh, o por ejemplo lo que están haciendo ahora con el Tergopol, que lo juntan todo el Tergopol, que no sabían qué hacer, que en el barrio, en las villas, el viento lo ensucia y distribuye por todos lados. Bueno, ahora juntan el Tergopol, los meten en unos molinos y hacen unas pelotitas que sirve para hacer piezas de hormigón más livianas y más fuertes. Entonces, sirve para la construcción. Y en realidad nadie sabía qué hacer con el Tergopol. Bueno, ellos avanzaron muchísimo con esto y nos están dando una mano para hacer, digamos, para compensar el desastre que hace la sociedad de consumo. Entonces, ahí además de tener un comportamiento social y económico, tienen también un rol ecológico interesante, muy importante. Bueno, entonces ahí hay también posibilidades de armar una estrategia de defensa del trabajo de las y los recuperadores.
Por ejemplo, hasta se podría ayudarlos a que sean parte de las licitaciones de las municipalidades de lo que es la recolección de residuos, porque ellos quieren hacer recolección de residuos, pero ese es un negocio que está reservado para los grandes capitalistas y ellos no pueden entrar, a pesar de que ya hacen recolección de residuos, hacen mucho más que recolección, porque hacen separación, hacen reutilización, eh, pero bueno, ahí hay también una demanda de parte de ellos para que los ayudemos a acceder y ahí estaríamos hablando, bueno, de institucionalización, además de autogestión, ¿no? Bueno, esto lo vamos a ver en la clase que viene, la gestión asociada, ¿no? Como una forma de que esas, como parte de las estrategias de trabajo entre las organizaciones autónomas y el gobierno. Entonces, la gestión social será una forma democrática de gestionar juntos, ¿no? Entre el gobierno y la organización o el sujeto colectivo. Bueno, por último, ya para cerrar, muestro un poco lo que plantea eh, la propuesta del proyecto de desarrollo humano integral que plantearon los sindicatos y los movimientos sociales. En esa estrategia sería un plan de desarrollo con mucho desarrollo local, ¿no? Ellos hablan de desarrollo humano integral, lo cual está muy interesante también. Bueno, se plantean mejorar los barrios y asentamientos populares, se plantean repoblar eh, los pequeños pueblos en el interior de la Argentina e interconectarlos con obras de transporte. Y el modo de gestión que plantean es un modo también muy pragmático, ¿no? Puede tener distintas modalidades, pero siempre participativo, ¿no? ¿Para qué? Para que esas poblaciones con la participación también vayan creciendo y saliendo de ese lugar de servidumbre, de ese lugar de, 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 de asistencializados, digamos, ¿no? Ese lugar de subclase trabajadora, ¿no? En términos de crecimiento, de desarrollo humano, ¿no? Se plantean, por ejemplo, avanzar en la economía popular, en los temas que venimos viendo, mucho, por ejemplo, lo que es la producción de alimentos, que es una cuestión estratégica, ¿no? Para que haya soberanía alimentaria. Se plantean también mucha autoconstrucción, autogestión constructiva, en gestión asociada con el Estado, o sea, mejorar lo que son las villas y asentamientos, lo que se llaman los barrios populares, que censaron en el RENAVAP, que es el registro de barrios populares. También, bueno, como decíamos, apostar mucho a la soberanía alimentaria con producciones, digamos, en base, digamos, de eh, producciones de alimento. Y por último, una integración de todos esos espacios de vida, digamos, a través de distintas redes de transporte para que la gente pueda, digamos, no estar, digamos, aislada en el campo, en el interior, sino que tenga acceso a centros urbanos con mayor dotación de servicios, ¿no? Entonces también hay como una mirada de política poblacional, que es unas políticas que están muy abandonadas, con la vigencia del neoliberalismo se fueron abandonando. Bueno, hasta acá es un poco la clase de hoy referido a los temas de estrategias. Bueno, como siempre, espero no haberlos aturdido y no haberles dejado posibilidades de participación, pero bueno, igual tenemos un minuto como por si hay alguien que quiera hacer algún aporte. Bueno,
viendo que ya son las 12 menos cuartos y en unos minutitos más van a trabajar con Martita y Agustín. Nos estaríamos viendo el miércoles que viene, donde veríamos los instrumentos de diálogo de saberes y gestión asociada, y también fortalecimiento organizativo. Quedando ya para el último miércoles la construcción de cooperativas. Así que bueno, recuerden, en todo caso, agotar las dudas que surjan con el tema de la jornada de economía popular, porque bueno, necesitamos que armen los grupos, se asistan y hagan, vuelquen un poco su aporte en el práctico del día 2 de noviembre. Bueno, por lo tanto, en estas condiciones que yo lo expliqué, es una actividad obligatoria, ¿tá? Va a ser evaluada grupalmente, pero bueno, va a ser evaluada. Así que bueno, listo, nos estaríamos viendo el miércoles que viene a las 10. Bueno, hasta luego.